Hola, bienvenidos a otro episodio de este podcast llamado Poco Común. Yo soy Sorce Z, que como de costumbre les da la bienvenida a este podcast. Y este es el episodio 257 de Poco Común, donde pues ahora hablaré un poco de videojuegos, pero más que nada de sus inicios de los videojuegos y de un género que desde prácticamente los inicios fue siempre identificado o era lo que identificaba a los videojuegos prácticamente desde el inicio. Bueno, vamos al audio de intro para empezar con la historia y explicación. Y entonces hablemos de videojuegos, y en este caso del inicio de la historia de los videojuegos. Me voy a enfocar más que nada en las primeras décadas en que pues se crearon los videojuegos, que fue pues en los 70s y en los 80s, y pues voy a hablar de los shoot 'em up o juegos de disparo de navecitas que no tenemos así un término muy específico para distinguirlos en español, pero pues son todos estos clásicos juegos donde tú manejas un cañón, un vehículo, una nave espacial o un vehículo volador en general, que pues destruye oleadas de enemigos que van descendiendo o van simplemente apareciendo desde algún extremo opuesto de la pantalla, y pues simplemente es la mecánica muy simple de apretar un botón para disparar y destruir todo lo que haya en pantalla. Entonces pues vamos a hablar de eso. Y bueno, pues empezando, pues vamos a hablar primero, o más bien como introducción o como inicio de la historia, hay que mencionar el juego que prácticamente puso el género en el mapa, que fue pues Space Invaders de Taito. Este juego que pues implementó la fórmula básica de tener una torreta, un vehículo, una nave que tenga pues enemigos, monstruos o algo así en frente de él, y que pues simplemente les dispare para destruirlos. Entonces pues es prácticamente el concepto original y que pues define a todo el género, donde pues simplemente hay que dispararle a todos los enemigos que aparezcan enfrente de el vehículo que estemos manipulando en pantalla. Y bueno, pues estos videojuegos tipo shoot 'em up de disparos pues han evolucionado en diferentes tipos y han generado sus propias variantes dependiendo pues de las mecánicas que manejan, la presentación y las mecánicas que manejan. Entonces pues es como vamos a dividir estos juegos, estos videojuegos de tipo shoot 'em up, que fueron, pues voy a ir haciendo como un recuento de los más relevantes, de los más famosos, o en algunos casos de los que yo llegué a jugar y pues tengo buenos recuerdos de esos juegos. Bueno, para empezar, los primeros juegos tipo shoot 'em up o de disparos, pues no, debido a las limitaciones del hardware, de la programación que apenas estaba en sus primeros años y que pues no podían y apenas estaban aprendiendo a programar, de mecánicas que iban creando desde cero prácticamente para cada nuevo juego. Entonces pues los primeros juegos de disparo empezaron imitando la fórmula original de Space Invaders, esto es poner un cañón o un vehículo o una nave en la parte inferior de la pantalla
y los enemigos en la parte superior, y si simplemente pues destruye los enemigos que ves, no hay desplazamiento, y nada más pues tienes un cañón o una nave que nada más se mueve a los lados y le va disparando a los enemigos, que son los que se van moviendo para esquivar tus disparos o en algunos casos también para atacarte. Space Invaders pues sí seguía un patrón muy básico, que era pues simplemente era una oleada, unas como 8 filas de alienígenas, monstruos espaciales que se iban desplazando de izquierda a derecha, luego de derecha a izquierda, y conforme llegaban a la orilla de la pantalla iban descendiendo estas hileras de enemigos que pues estaban ahí confinados a esas posiciones y tenían un patrón pues muy rígido de movimiento. Mientras iban moviéndose pues soltaban uno que otro disparo al azar que tenías que estar esquivando. Tenías algunas barreras que pues detenían los disparos. Estas tanto servían para protegerte de los disparos, pero también te estorbaban para poder tú disparar. Y pues solo había 2 formas de morir: que te cayera un disparo, te impactara un disparo, o que los alienígenas, los invasores, descendieran, llegaran hasta abajo y pues terminaban destruyéndote. Uno que después de este, otro que se hizo muy famoso fue de el Galaxian. Galaxian, este juego que pues ahora como enemigos presentaba una especie como de insectos voladores o algo así, que se desplazaban ya más en patrones un tanto ya más libres. O sea, tenían igual sus tipos de desplazamientos, pero eran un poco más complejos, entonces te costaba más trabajo dispararles. Y aunque todos empezaban desde una posición fija, en una formación, todos en formación, pero conforme empezaba a pasar el tiempo, estos insectos espaciales se desprendían de la formación y empezaban a volar a lo largo y ancho de la pantalla, finalmente descendiendo hacia tu vehículo para posiblemente estrellarse contra ti. Entonces era lo diferente. Tanto tu cañón como los propios alienígenas pues tenían están un poco más detallados, ya estaban de colores el diseño de los elementos en pantalla, y pues agregan un poquito de fondo en el escenario con una simulación de estrellas, puntitos brillantes a lo largo y ancho de la pantalla. No tardó mucho en salir pues la evolución de Galaxian, que era Galaga. Por cierto, Galaxian pues de Namco, y pues sí, Galaga fue la evolución de Galaxian, donde pues ya teniendo estos formato de cómo eran los enemigos, la apariencia esta de estos insectos voladores espaciales, pero ahora para Galaga ya no aparecían inicialmente en formación, sino que ahora aparecían volando en fila desde fuera de la pantalla para incorporarse a sus formaciones. Entonces ahí te daban como una oportunidad de dispararle a los monstruos mientras iban entrando en pantalla. Galaga lo que agregó, aparte de que ya el diseño de la nave pues ya se veía como una nave espacial, pues aparte implementó lo que eran los escenarios bonus, que de vez en cuando entre oleadas te metían
enemigos que no te disparaban, simplemente aparecían para que tú les dispararas e hicieras puntos extra. Y pues una peculiaridad de Galaga es que había un cierto tipo de enemigos que podía descender frente a tu nave, lanzando unas como ondas que atraían a tu nave y la secuestraban. Entonces, cuando pasaba esto, podías esquivar, o podía pasar que si la secuestraban, y pues la siguiente vida extra que tenías pues ahora ocupaba el lugar de la nave que habías perdido. Y sí, y tenía la oportunidad de que, como estaba la nave secuestrada ahí en pantalla junto a al enemigo que la había robado, tenía la posibilidad de pues de dispararle, y con esto pues descendía la nave que te habían secuestrado y tenías la posibilidad de que se integrara como si fuera ahora sí que una formación de naves en lado a lado, y ahora podías disparar dos naves, obviamente al costo de que perdías una vida por usarla para disparar, para tener un doble disparo. Era lo peculiar. Luego de esto pues tuvimos otro juego también de otra compañía, esta no me acuerdo de cuál era, Phoenix. Este juego que pues era un cañón que manejabas, o una nave espacial, donde ahora los enemigos eran pájaros, aves. De ahí el nombre Phoenix, aves espaciales, que pues iban en diferentes tipos. Primero unas que morían simplemente de un disparo y se iban desplazando, separando la formación, muy similar a Galaxian. Después que derrotabas esta oleada de alienígenas, de aves, pues salían unas como águilas, que estas lo que tenían es que aparte de que el patrón de movimiento era diferente, si les disparabas a las alas seguían volando y tenías que terminar dándole al centro del ave para eliminarla. Y finalmente en este juego ya teníamos pues una implementación de un jefe, en este caso un platillo volador que en el centro tenía pues un alienígena tripulando. Entonces pues tenías que penetrar el platillo volador hasta llegar al núcleo donde estaba pues el alienígena principal. Y pues una peculiaridad de Phoenix es que podías activar un escudo temporalmente que duraba como 1 o 2 segundos, para protegerte temporalmente. No podías moverte, pero al menos podías salvarte de algún disparo que no alcanzabas a esquivar. También dentro de estos juegos de disparos de una sola pantalla, tuvimos Missile Command, este juego de Atari que trataba de que tú manejabas una torreta que tenía que proteger varias ciudades en tierra de ataques de misiles enemigos. En este caso, en vez de disparar disparos normales, lo que hacías era lanzar como unas misiles que explotaban en el aire y que su radio de explosión podían abarcar una pequeña área que eliminaba los misiles que iban cayendo. Entonces la mecánica cambiaba un poco al tener que detener disparos que venían del cielo por medio de explosiones que tú lanzabas. Y aquí la munición, aparte, peculiaridades de juego, la munición era limitada. Entonces si te excedías demasiado con la cantidad de disparos,
terminabas quedándote sin munición y tenías que ver frustrantemente cómo caían los misiles sin tu poder hacer nada. En tierra tenías como 5 o 6 ciudades y 3 torretas, las cuales también podían destruir. Y pues al término de cada etapa pues podían reconstruirlas. O sea, obviamente no te quedabas de una a otra etapa, no empezaba la siguiente etapa sin que tuvieras cañón. Siempre te ponían al menos un cañón, pero pues lo ideal era que no te destruyeran los cañones. Y pues estos son los principales, los iniciales, los más famosos juegos de una sola pantalla de disparos. Ahora vamos con los juegos que ya presentaron desplazamiento, cuando ya pues ya no era una sola pantalla que estaba estática y que los enemigos nada más se movían dentro de esa pantalla o salían y entraban dentro a la misma pantalla, sino que ahora ya tu nave espacial, tu cañón, pues ya se iba moviendo hacia adelante o hacia arriba, dependiendo del desplazamiento. Ya se podía desplazar tu nave espacial para ahora encontrarse, conforme se iba desplazando, encontrarse con los enemigos que tenía que ir destruyendo. Empecemos con el modo más clásico, que eran los de desplazamiento vertical. Estos juegos que te presentan pues ya como empiezas, y siempre es, por lo regular siempre son juegos que te desplazas de abajo hacia arriba, y conforme vas desplazándote hacia arriba van apareciendo enemigos dentro del escenario, y de hecho se ve cómo vas recorriendo un escenario. Ahora hablemos de los juegos más clásicos que empezaron este género, empezando por Civius. Civius, este juego creo que es de Namco, que pues aquí presenta una nave que va sobrevolando pues un paisaje, y pues tienes que ir destruyendo pues varias oleadas de naves enemigas. Pero aparte, aquí implementa otra mecánica peculiar, que también aparecían enemigos o objetivos en tierra, y tenías una mira adelante que era la de tus bombas. Entonces, para destruir los enemigos en tierra, pues soltabas bombas. Tenías un botón para disparar hacia adelante y un botón para soltar bombas hacia el suelo. Entonces destruías todos los enemigos que estaban a nivel de suelo. Era algo peculiar de este juego, y pues de los primeros que presentó este desplazamiento, y pues lo implementaron pues simplemente creando escenarios que pudieras ver y que pudieras ir recorriendo. Otro clásico de desplazamiento vertical fue el de Capcom 1942. Este juego basado pues en aviones que combatían en el Océano Pacífico. En este caso tú manejas a un biplano que pues va disparando a todos los aviones que van apareciendo sobre el mar, sobrevolando el mar. Entonces aquí la peculiaridad, bueno, en primera no tenía música este juego, era algo pues que todavía era algo raro. De hecho había momentos en que no había ruido si no disparabas, pero pues era este desplazamiento a lo largo del mar, para que de hecho despegabas desde un portaavión y terminabas cada etapa aterrizando en otro portaavión. Aquí había varias peculiaridades. En primera, que había unos, entre los oleadas de aviones, había subjefes que eran aviones más grandes y que pues tenías que derribar disparándole un montón de veces.
Otra peculiaridad es que había algunos aviones rojos que si los destruías te dejaban un power up, algo que pues no era nuevo, más bien, que implementó en 1942, un power up que pues te agrega como que más munición a tus disparos. Entonces abarcaba más espacio tus disparos. Y aparte tenías un segundo botón que en este caso servía para hacer una acrobacia. Esto para evitar disparos que pues ya no podías evitar con el movimiento normal. Apretabas el botón de acrobacia y pues simplemente hacía como un movimiento como que se bajaba y volvía a subir el avión, y así evitaba pues ser derribado el avión. Y aparte también incluía pues jefes finales a veces en algunas partes. El juego, sobre todo pues embarcaciones grandes, donde tenías que ir pues destruyendo toda la bola de cañones que te estaban disparando y finalmente hundir la embarcación que te estaba atacando. Un juego que en presentación se ve bastante simple, pero que tiene mecánicas bastante peculiares que pues también aparecieron para quedarse. Otro juego que fue muy popular en Japón y desafortunadamente no fue tan difundido afuera de Japón. Sí había máquinas, pero no eran tan comunes. De desplazamiento vertical era Star Force. Este juego pues que era en el espacio, tú manejabas una nave espacial, o movías más bien una nave espacial, que igualmente iba destruyendo oleadas de enemigos. Aquí y pues prácticamente eran disparos hacia lo loco. De hecho, este juego fue muy popular porque pues ahí había competencia de ver quién disparaba más rápido. Pero sobre todo este juego, lo peculiar que tenía, que aunque pues era en el espacio y veías igual desplazamiento encima de diferentes asteroides y bases espaciales, lo diferente es que tenía varios easter eggs, varios power-ups y cosas que descubrir que estaban ocultas en los asteroides que ibas sobrevolando. Entonces muchas veces tenías que ir disparando a lo largo y ancho de cada asteroide que pasaras para descubrir a ver si destruías algo que te daba más puntos, algo que te diera algún power up, o incluso había algunos objetos que podías descubrir que te mandaban a un escenario bonus. Y pues era bien frenético y tenía una ya más alta dificultad este juego de Star Force. Y ahora y después de esto pues tenemos un juego de Konami, que es pues Twinbee, de desplazamiento vertical. Twinbee, este juego donde pues en este caso va sobrevolando islas y se ve en el escenario nubes. Entonces tiene una presentación más caricaturesca Twinbee. Y este juego pues tiene la peculiaridad de que pues siguió más o menos la fórmula de Civius, de que no solo disparabas hacia enfrente a los enemigos que volaban, sino también que podías soltar bombas para todos los enemigos que aparecían a nivel de suelo. Como dije, toda apariencia caricaturesca, los enemigos chistosos, coloridos y todo eso. Pero lo peculiar de Twinbee fue el sistema de power-ups que tenía. Que en primera tripulabas una navecita que tenía brazos. Estaba bastante curioso. Y pues podía
al dispararles a algunas nubes podía aparecer unas campanas. Estas campanas, conforme les ibas disparando, iban cambiando de color. Entonces, si las agarrabas con cada tipo de color, obtenías un power up diferente. A veces nada más puntos, pero a veces te daban un power up diferente. Una bomba, disparo doble, o diferentes cosas, diferentes power ups que pues eran bastante variados y divertidos. Lo que sí es que era complicado esto de andar malabareando campanas mientras ibas defendiéndote de las oleadas de enemigos. Pero un juego que pues bastante entretenido y colorido, y que pues generó su propia franquicia. Y bueno, otro juego que más que nada porque es mi favorito, uno de mis favoritos de la época de los 80s. No es tan famoso a lo mejor, pero este es de Tecnos. Es de Tecmo, de Tecmo, que en este entonces tenían como mascota un conejito. Sí, en los juegos de arcade, cuando veías la marca Tecmo, aparecía un conejito ahí. Bueno, el chiste es que este juego se llama Gemini Wing. Este juego que igual que Twinbee, por cierto, que Twinbee era de 2 jugadores, 1 o 2 jugadores simultáneos. Pues Gemini Wing igualmente era un juego de 1 o 2 jugadores simultáneos. Obviamente ya más reciente, con gráficos más detallados. Y en este caso pues eran una especie de aviones, naves espaciales, pero que se desplazaban sobre terrenos con mucha naturaleza, y tus enemigos en este caso eran insectos gigantes. Te salían 100 pies, te salían escarabajos, mosquitos, moscas, todo tipo de insectos que se abalanzaban contra ti o te disparaban. Y algo peculiar del sistema de power up de este juego era que de vez en cuando aparecía un insecto tipo como escorpión, algo así, que iba volando, y podías destruirlo o robarle los power ups, porque traía como en la cola, como si fueran huevos, traía unas moneditas. Estas monedas con diferentes símbolos pues eran los power ups, y las gastabas cada que apretabas el botón de power up. Entonces las soltabas como si fueran bombas, pero se activaba simplemente power up. Algunos era un disparo más poderoso, podía ser una flama que se desplazara, que abarcara todo lo ancho de la pantalla y se moviera hacia arriba, un lanzallamas, y así diferentes power ups que ibas activando para ir defendiéndote y abriéndote camino. Y en escenarios más adelantados también tenías que pues ir abriéndote camino porque había obstáculos que te bloqueaban y tenías que destruirlos. Y por cierto, ahorita que mencioné los insectos, se me olvidaba de los juegos de pantalla fija, de una sola pantalla, que no mencioné este importante juego, Centipede. Centipede, este juego de Atari, que en vez que en este caso manejabas un cañón que tenía que dispararle a los insectos en el escenario lleno de hongos, donde el principal enemigo era un 100 pies que podías ir destruyéndolo por pedacitos. O sea, estaba conformado por varios segmentos, entonces no lo destruías de un jalón, sino que ibas destruyéndolo por pedacitos, y se podía incluso dividir el 100 pies. Te salían también arañas, y te salían también algunas cosas que te caían desde arriba.
Entonces ahí te salía un escorpión para puntos extra en la parte superior de la pantalla. Pero también lo más peculiar de Centipede era que en vez de tener una pantalla para estar jugando, pues tenías un control tipo trackball. Entonces pues eran movimientos más bruscos del cañón para ir disparando, que eso era tanto bueno como malo. Bueno porque podías moverte más rápido hacia diferentes partes de la pantalla, pero malo porque si no te estabas acostumbrado, podías terminar estrellándote contra algún enemigo. Entonces era un arma de doble filo este tipo de control. Sí, bueno, y este es otro juego que se me olvidó mencionar de los de pantalla fija. Bueno, y bueno, con Gemini Wing terminamos también con los juegos de pantalla vertical, desplazamiento vertical. Ahora vamos con los juegos más famosos de desplazamiento horizontal. Empezamos con uno de los más viejos, que es Scramble de Konami. Este juego que pues fue su primer juego de desplazamiento horizontal, donde pues manejas una nave espacial y vas recorriendo diferentes escenarios, donde pues vas destruyendo enemigos que vienen de frente, pero sobre todo en este caso de este juego te vas defendiendo de los enemigos que te disparan desde abajo o van sobre ti desde abajo, porque a veces te disparaban cohetes que salían disparados hacia arriba y tú tenías que detenerlos antes de que se estrellaran. Tenías para esto dos disparos: un disparo para enfrente que disparaba muy rápido, o unas bombas que caían un poco más lentos, que iban destruyendo las cosas que estaban a nivel de suelo. A veces podías bajar tu nave para destruir los enemigos que estaban a nivel de suelo, pero era una maniobra peligrosa porque te podías estrellar contra el suelo. Entonces la mayoría de las veces estabas atacando a los enemigos con bombas. Visualmente pues los gráficos muy simples en este juego, muy poco detallados los enemigos, tu nave y demás escenarios. Entonces paleta de colores también muy limitada. Entonces un juego que visualmente se ve muy básico. Otro juego de desplazamiento horizontal que más o menos es contemporáneo de Scramble es Defender de Williams. ¿Sí era de Williams? Sí, creo que sí. No, de Atari. No, creo que era de Atari. Bueno, este Defender, un juego muy difícil donde manejabas una nave espacial que se iba desplazando a lo largo de un escenario en la que dabas vueltas. O sea, podías llegar a un punto, podías estar en un punto del escenario, y si te seguías desplazando hacia la derecha o hacia la izquierda, porque tenías libertad de desplazarte para uno o para el otro lado, en cierto momento terminabas volviendo al punto de donde habías partido. Aquí pues el objetivo era destruir los platillos voladores que aparecían y que pues con rayos tractores raptaban a los humanos que estaban en el piso. Entonces tú tenías que defender, prevenir que se robaran a todos los humanos que estaban en el piso. Esto era pues algo complicado, y aparte los enemigos eran bastante agresivos. Entonces y con el desplazamiento, que a veces acelerabas tan rápido que era muy posible que te estrellaras contra los enemigos o que no alcanzaras a reaccionar para esquivar algún disparo. Entonces pues Defender era prácticamente esto, y pues sí era de una dificultad muy elevada. La verdad yo siempre que lo jugué duraba muy poco con ese juego. Otro juego clásico de desplazamiento horizontal fue Moon Patrol. Este juego de aire
donde en vez de manejar un vehículo volador, manejabas un vehículo, una especie de tanque que se desplazaba a lo largo del piso de la luna. Y aquí pues tenías que ir defendiéndote y destruyendo los enemigos que salían volando en el cielo con los disparos que iban en dirección vertical, y tenías disparo también para el frente para destruir algunos obstáculos, sobre todo algunas rocas que estaban en tu camino. Entonces tenía un poco elemento de plataformas, bueno, más bien de simplemente cuidar tu piso, porque tenías, como dije, de destruir las rocas que estaban en tu camino, pero también brincar los cráteres que había en el camino. Entonces pues era esta doble función de ir destruyendo enemigos en el cielo, o en el aire más bien, y de pues esquivar los obstáculos en el camino. Y el siguiente sería uno súper famoso que empezó una franquicia de Konami, Gradius. Gradius, este juego pues también de desplazamiento horizontal. De hecho, el icónico juego, siempre que piensas en juegos de disparos de desplazamiento horizontal, piensas en Gradius. Y este juego que pues manejas una nave, el Big Piper, que va destruyendo enemigos en el camino, y estos enemigos van soltando como power-ups, pero en primera te vas desplazando a través más bien como de cuevas, o sea, hay una parte que sí vas en espacio abierto, pero la mayor parte del juego vas desplazándote dentro de cuevas, donde te tienes que cuidar de no estrellarte contra el techo o el piso. Aparte de que los enemigos, aparte de salir, de entrar, de volar, hay otros enemigos que se desplazaban por el techo o por el piso. Entonces también tenías que defenderte de esos. Pero lo peculiar de este juego era sobre todo el power up, porque era un sistema bastante curioso donde el power up era simplemente como un switcheo o como puntos acumulados, donde cada que tomabas un power up se iba desplazando el indicador en la parte inferior una casilla hacia la derecha, e iba seleccionando un diferente power up. Entonces, dependiendo de en qué casilla estaba tu indicador, podías escoger un power up diferente. Podías obtener un speed up, o sea, una mejora de velocidad, disparo doble, bombas para el piso, escudos, también los option, que fueron icónicos de este juego, donde pues eran como cápsulas que te seguían y que también disparaban, y algunos otros power up que pues eran bastante interesantes y que pues era mucho, por lo tanto, de administrar los power ups que ibas acumulando. Vamos al siguiente, que sería Darius de Taito. Este juego que más o menos tiene semejanzas o está inspirado en Gradius, pero este juego pues es más básico, disparos normales y power ups que nada más te dan mejoras de disparo. Y pues lo llamativo de este juego, de las primeras versiones sobre todo, era que pues el mueble de arcade estaba construido con dos o tres pantallas. Entonces pues veías un montón del escenario, y pues aquí, como ya antes he mencionado, pues se caracterizaba porque los jefes de cada escenario pues eran por lo regular diferentes tipos de pecesotes. Y otro muy icónico de aire, que fue R-Type. Este juego
donde pues igual manejas una nave espacial, en este caso destruyendo pues unas criaturas bien feas que te aparecen. Y este juego tiene bastante dificultad, el nivel de dificultad es mayor. Hay que esquivar muchas oleadas de enemigos con patrones de movimiento que en muchos casos abarcan toda la pantalla. Entonces tienes que tener bastante habilidad para esquivar los enemigos y los disparos en escenarios que están bien confinados, o sea, hay techo y piso donde te puedes estrellar, pero tiene la peculiaridad de que tienes una como cápsula que sirve como escudo, que te puede ir protegiendo de los impactos, de los disparos que vengan de frente o de atrás, porque esta cápsula la puedes aventar para que impacte los enemigos y regresa automáticamente a ti, pero ya puedes tú acoplarla a tu parte frontal de la nave o a la parte trasera. Y pues es mucho andar manipulando y usando esta cápsula, tanto para protegerte como para usarla para destruir a los enemigos. Pero un juego que, a pesar de sus dificultades, es muy adictivo. Y vamos con otros dos juegos de desplazamiento horizontal. Choplifter, este juego donde manejas un helicóptero, pero que tiene la peculiaridad de que como es helicóptero, en primera puedes rotarlo para que voltee hacia la izquierda o hacia la derecha, o que quede en posición neutral, como viendo hacia afuera de la pantalla. Y dependiendo de la posición del helicóptero es en la dirección en que puede disparar. Y si está mirando hacia la pantalla o hacia afuera de la pantalla, puede soltar bombas. Pero aquí la dificultad del juego es que tienes que atravesar líneas enemigas donde te aparecen cañones y tanques y otros vehículos como jets. Tienes que irlos destruyendo y esquivando los disparos, pero tienes que llegar a algunas bases enemigas donde te pueden salir, de hecho, todavía más vehículos enemigos, pero tenías que aterrizar para recoger prisioneros. Entonces esto es lo peculiar y divertido de este juego, que tienes que rescatar prisioneros y llevarlos de regreso a la base para hacer el ciclo una y otra vez. O sea, vas a territorio enemigo, destruyes enemigos, te infiltras, recoges prisioneros, los entregas a la base así que de donde venías, y vuelves a hacer lo mismo una y otra vez hasta terminar cada escenario. Y por último, de estos juegos de desplazamiento horizontal, tenemos Fantasy Zone, este juego de Sega que manejas a una navecita que es más bien un personaje, una especie de robot que tiene alitas como de ángel, y que pues aquí tiene que destruir más bien monstruos de diferentes tipos a lo ancho del escenario, más que nada, bueno, a lo largo del escenario, porque te puedes desplazar libremente hacia la izquierda o hacia la derecha del escenario para ir derrotando a los enemigos, pero tienes que encontrar unas especie como de cápsulas de donde vas obteniendo ciertos objetos, y al destruir todas estas cápsulas va a aparecer el jefe del área y tienes que derrotarlo. Entonces es un juego muy colorido, con gráficos tipo caricatura. Entonces, de hecho me acuerdo que en su época llegué a confundir Twinbee con Fantasy Zone, porque tenían una estética muy parecida. Pero obviamente las mecánicas es donde cambian las cosas.
Y bueno, ya hablando de estos, ahora vamos con los de desplazamiento libre, donde pues tu nave espacial puede moverse libremente hacia cualquier dirección. En este caso tenemos uno de pantalla fija, que es Asteroids, que es el más viejo de Atari. Este juego que pues tiene la peculiaridad de que son gráficos vectorizados. Esto quiere decir que en vez de hacer de desplegar la pantalla, la imagen en pantalla como una televisión normal, en esta pantalla de este juego hay como un haz que va dibujando por líneas de que se desplazan, o sea, todos los objetos en pantalla están dibujados por líneas bastante delgadas. Y pues en Asteroids tu nave espacial aparece en medio de la pantalla y tiene que ir destruyendo asteroides que se van acercando alrededor de la nave para no ser destruida. Entonces vas destruyendo los asteroides, haciéndolos cada vez más pequeños, en pedazos más pequeños, de un asteroide grandote hasta finalmente destruir los fragmentos más pequeños que quedan del asteroide. La nave que maneja tiene aparte una función que es como es hyperdrive o algo así, warp o algo así, donde tu nave espacial, apretando un botón, tu nave espacial se teletransporta de un punto de la pantalla a otro. El detalle está en que tú no tienes control de en qué parte de la pantalla va a aparecer. Entonces, cuando usas eso, muchas veces es un recurso para escapar, pero tienes que ser así que reaccionar rápido y tener suerte para defenderte en caso de que venga un asteroide en el lugar donde te apareces. Y pues es prácticamente esto, ir destruyendo oleadas de asteroides. El siguiente juego de desplazamiento libre es Time Pilot de Konami. Este juego donde navegas, más bien manejas una nave espacial, pero que es una máquina del tiempo. Entonces vas a ir viajando a diferentes épocas, enfrentando diferentes tipos de enemigos. Primero apareces durante la Primera Guerra Mundial, entonces te vas desplazando libremente hacia arriba, abajo, izquierda, derecha, destruyendo oleadas de enemigos. En este caso, en la Primera Guerra Mundial, pues aviones biplanos son los que te atacan y aparecen jefes o subjefes en cada nivel que son zeppelins. Pero hay un zeppelin, después de que destruye cierta cantidad de enemigos, aparece el zeppelin principal, que hasta hace un ruido más fuerte. Lo destruyes y puedes viajar, o más bien viajas a otra época. Y así se repite, vas destruyendo oleadas de enemigos hasta que cumpla cierta cantidad y aparece el jefe final que tienes que destruir para pasar a la siguiente época. Así vas brincando desde la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, con bombarderos y aviones aviones de combate. En los 70s con helicópteros que sueltan misiles y helicópteros de doble hélice, que son los subjefes. Luego en los 80s que te atacan ya jets de combate, también te sueltan misiles. Y después de eso sigue, creo que ya te ponen en los 2000s, pero que para casos de este juego ya pues es el futuro para el juego. Y aquí ya te atacan platillos voladores. Entonces, pues de esto trata Time Pilot. Y el siguiente de desplazamiento libre es Bosconian. No me acuerdo de qué compañía lo
lo creó. Es un juego donde pues igualmente puedes moverte para arriba, abajo, izquierda, derecha. Pero aquí el objetivo es ir encontrando o sea, tú tienes un mapa en la esquina inferior que te va mostrando la ubicación de los enemigos. En estos enemigos pues tienes que ir destruyendo las bases espaciales enemigas, que igualmente aparecen otras naves enemigas, pero el principal objetivo es ir destruyendo cada una de las bases enemigas, que primero destruye los módulos que tiene alrededor esta base enemiga, base espacial, y finalmente se abre como hay una abertura donde puedes dispararle al núcleo de la nave, de la base espacial, y la destruyes completamente. Y así se repite, vas moviéndote a lo largo y ancho del mapa, buscando las bases enemigas y pues también destruyendo las naves espaciales enemigas. De aquí nada más como mención, porque la verdad quién sabe porque estoy hablando más que nada de shoot 'em ups, que son pues de naves espaciales. Entonces pues aquí nada más mencionar que pues de esta época, porque pues también son de desplazamiento libre, pero no son naves espaciales. De hecho manejas un personaje. Son los juegos de Robotron 2042, donde pues fue el primer juego donde tenías una palanca para moverte y otra para disparar en diferentes direcciones. Fue el primer juego de disparos de 2 palancas. Y el Berserk, este juego donde pues aquí estás como en escenarios cerrados con paredes electrificadas, y donde tienes que ir constantemente defendiéndote de los robots que te van persiguiendo, destruyéndolos y esquivando los disparos y avanzando a la siguiente área. Y bueno, estos son los juegos de desplazamiento libre. Vamos ahora, ya para empezar a cerrar, pues primero mencionar los juegos de perspectiva inusual. Empezando con el Battlezone de Atari, que pues es un juego donde más que nada te ponen como en la perspectiva de un tanque, en la perspectiva interior de un tanque, y tú vas girando la vista para dispararle a los diferentes tanques enemigos, y puedes avanzar, retroceder, girar y todo esto. Y pues prácticamente es como uno de los primeros juegos de primera persona, de perspectiva de primera persona. Luego tenemos otro peculiar que es Zaxxon de Sega. Este juego que la verdad siempre se me hizo bien difícil y me costaba trabajo jugarlo, siempre me sacaba de onda, porque era de perspectiva isométrica, o sea, ni veías desde arriba ni desde un lado, sino que entre como 3/4 isométrico pues. Entonces era engañosa esta perspectiva y a veces no sabías qué tan arriba o qué tan abajo estaba tu nave espacial, o qué tan a la izquierda o a la derecha estaba, y luego los enemigos que te salían pues se iban moviendo arriba, abajo, izquierda, derecha, y había, no me acuerdo cómo era, que podías bajar o elevar tu nave espacial, tanto para destruir enemigos como para esquivar obstáculos, porque a lo largo del desplazamiento aparecían paredes que tenías que ir esquivando, y era bien común que yo me terminaba estrellando porque no sabía bien cómo elevar o descender la nave, o simplemente no sabía a qué altura estaba realmente. Entonces era un juego bastante curioso por esa perspectiva. Exerion, otro juego de perspectiva curiosa, que se podría decir que es como la inspiración del Space Harrier, porque este Exerion
pues manejabas una nave espacial, pero que la veías un poco desde atrás, pero un poquito también desde arriba. Y el chiste es que tú veías hacia el frente como más o menos como si fuera el horizonte y te salían las oleadas de enemigos. Tenías dos tipos de disparo, un disparo lento de 2 tiros o un disparo rápido de tiro sencillo, pero el disparo rápido de tiro sencillo se terminaba la munición. O sea, era muy bueno ese disparo rápido porque acertabas más fácilmente a los enemigos, pero pues se te acababa. Y pues sí, aquí cuando te movías a izquierda a derecha, como que paneaba un poco el escenario, se paneaba un poco el escenario, y ya sea que te elevaras, bajaras y te hacías izquierda o derecha, como que te ponía ese efecto de paneo. Entonces luego era un poco truculento a apuntarle a los enemigos, porque a veces estaban un poco más arriba, un poco más abajo, se movían izquierda derecha, y también eran bastante mañosos porque obviamente también se movían para irte esquivando. Entonces era bastante curioso este juego de Xerion. Y por último, otro juego de perspectiva también inusual era el Tempest de Atari, donde pues aquí manejabas un cañón que estaba insertado en una especie de tubo, donde te podías desplazar hacia que ir girando alrededor de ese tubo, y los enemigos venían desde el fondo hacia el frente. Entonces tenías que ir desplazándote alrededor del tubo para ir destruyendo los enemigos que venían desde el fondo en diferentes posiciones de este tubo. Entonces era algo bien peculiar y que siempre ha sido distintivo de los juegos de Tempest. Por último, cerremos con los juegos en rieles. Estos juegos que pues tú vas en una trayectoria de frente, o sea, tú tienes a la hora de ver el escenario, lo ves como desplazándote hacia adelante, hacia adentro de la pantalla, y pues es la forma en cómo vas desplazándote, pero este desplazamiento es automático. Tú no tienes control hacia qué dirección te diriges, simplemente tienes control para esquivar, para subir, bajar, hacerte izquierda derecha, un poco para esquivar o para apuntar a los enemigos, pero pues más que nada estás limitado a eso. El primer juego de disparos sobre rieles fue pues Star Wars. Este juego con gráficos de vectores, que parecido a este juego Asteroids. O sea, los gráficos se parecen a los de Asteroids, que todos los objetos están dibujados con líneas, como en Maya. Porque aquí pues en el de Star Wars como que los objetos pues procuraron dibujarlos tridimensionalmente, y en este caso lo único que tú tienes enfrente para interactuar es una mira con la cual vas a ir apuntando a todos los enemigos que te van apareciendo en pantalla, y tienes un control tipo como volante, como pues más de vehículo volador. Entonces con ese vas moviendo tu mira y disparándole a los diferentes cañones y naves espaciales que te van atacando, obviamente con temática Star Wars. Esto quiere decir que te aparecen TIE Fighters, TIE Bombers. Tú se supone que estás manejando el X-Wing, y de hecho es la secuencia de combate en el espacio para destruir a la Death Star, a la estrella de la muerte. Es esa secuencia en la que consiste el juego. Empiezas primero afuera de la estrella de la muerte, y luego ya te meten dentro de la propia estrella, de la superficie,
y tienes que ir esquivando y destruyendo obstáculos. Y pues con música y voces de la película. Entonces fue los primeros juegos en rieles que tuvimos de disparos. Después vinieron pues los de Sega, que Sega, recordemos que se especializó en hacer juegos de scrolling, de escalado. Esto quiere decir que hacían un efecto como si fuera 3D, donde los objetos se veían lejos y se veía cómo se acercaban, pero ese efecto lo lograban simplemente haciendo más pequeño o más grande los objetos que aparecían en el escenario, para dar ese efecto de que ibas de profundidad y de que ibas desplazándote. Entonces esto pues lo usaron también para sus juegos de Space Harrier, este juego donde manejas un tipo que puede correr y también ir volando con un jetpack, y va avanzando hacia adelante y tienen que ir destruyendo diferentes monstruos que se le aparecen y esquivando uno que otro obstáculo. Y Afterburner, este juego que es como un simulador muy tipo arcade de pilotar un jet de combate. Entonces aquí vas moviendo, subiendo, bajando y moviendo en diferentes direcciones tu jet de combate, mientras vas disparándole a los jets enemigos, o disparándoles o soltándoles misiles, y donde pues el movimiento es bien frenético. Y por último, uno que he de mencionar, creo que también es de Sega, Galaxy Force. Este juego que ya era de finales de los 80s. Este juego llega a verlo en su versión más deluxe, porque este juego era más o menos como Afterburner, de que manejabas un vehículo, una nave espacial en este caso. Tenías que ir esquivando diferentes peligros, diferentes obstáculos, porque luego en una de esas ibas volando en la superficie de un sol. Entonces te aparecían ahí las llamaradas y todo eso, y tenías que ir esquivando mientras destruías a los enemigos. Pero la versión así que más deluxe de Galaxy Force era una cabina que se movía casi 360 grados. O sea, tú movías la nave y esta cabina se giraba a la izquierda, a la derecha, elevaba la parte frontal, la bajaba, o sea, dependiendo de cómo te ibas moviendo, y pues tenías ahí enfrente la pantalla. Entonces era bien interactiva este juego de Galaxy Force. Y bueno, pues ya con esto pues les presenté un panorama de todos los títulos más famosos, no todos, porque pues hubo una gran abundancia de juegos tipo shoot 'em up, de disparos en los 80s. Muchas imitaciones, muchos juegos que no fueron muy famosos, pero hubo muchos juegos. Y pues así que les hablé de los más famosos, de los más populares o de los mejores juegos de los 80s, que pues prácticamente sentaron todas las mecánicas y bases de lo que serían pues todos los juegos de disparo de naves, de los shoot 'em ups que han existido desde entonces hasta la actualidad y que siguen publicándose, y que es un género de juegos que prácticamente es sinónimo de videojuegos, porque pues es el género que más títulos ha tenido y que no han dejado de producirse a lo largo de los años. No importa qué generación de videojuegos hayas conocido, siempre habrás conocido algún juego de este estilo, y que tiene una mecánica muy simple, pero que simplemente lo que cambia es la dificultad y la temática. Entonces pues ahí está esta colección de shoot 'em ups de los 70s y 80s, principalmente de los 80s. Y pues espero que les interesen.
bueno, pues ya con esto cerremos este episodio, este podcast. Vamos al audio de cierre y regreso con las despedidas. Y entonces este ha sido el episodio 257 de Poco Común. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado el tema y pues les recuerdo que, bueno, primero les agradezco que hayan descargado, streameado y escuchado este podcast. Les recuerdo que la versión en audio de este podcast se publica los martes en la noche pues en las plataformas de podcasting, en sus plataformas de podcasting favoritas, como Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Evox y muchas otras. Simplemente búsquenlo como Poco Común. Y también les recuerdo que existe la versión en video de este podcast que se publica los sábados en la noche. Y esta versión en video pues se publica en el canal de YouTube Nerdulería. En YouTube, en Nerdulería, ahí encuentran la versión en video de este podcast que se publica los sábados en la noche. También les recuerdo que este podcast es parte de los colectivos La Podcastería y Encod, que los encuentran en Facebook, donde pues aparte de encontrar este podcast se encuentran varios podcasts de diferentes temas que les pueden interesar. También les recuerdo mis redes sociales. Me pueden encontrar en Discord y en Facebook como SourceZ. Así es, SourceZ en Discord y en Facebook, para que me dejen mensajes más directamente. Por último, pues les recuerdo que tengo pues sesiones de juego streaming en vivo, donde pues me pongo a jugar videojuegos y muy a veces hablo pues es simplemente sesión de conversación. Pues estas sesiones pues en vivo son los miércoles y domingos a partir de las 10:30 p.m. hora central de México, en mi canal de Twitch SourceZ, escrito solo con una letra Z al final, o sea, Sorcerers en Twitch. Y pues simplemente agradezco sus likes en general en los diferentes espacios de Facebook, pero también en Evox. Desafortunadamente en Evox pues ya no puedo ver quién pone likes, pero de todas maneras se les agradece. Y más que nada pues solo a Jorge Adrián Cruz, porque pues es el único que puedo enterarme, porque le deja su like en la página, en la publicación de este podcast en la Nerdulería. Muchas gracias. Gracias de todas maneras a todos los que dejan sus comentarios. Por ejemplo, en YouTube, en el canal de la Nerdulería, del episodio anterior sobre relojes digitales de los 80s, Tomás Rodríguez 9325 menciona: buen video amigo, no sé de qué año eres, pero si tuviste la oportunidad de ir a Tepito en los 80s, era la época de los verdaderos relojes en cuanto a la calidad con la que estaban hechos. Yo iba cada quincena, y compraba por lo menos uno. Ventaja de que tuviera dinero. No, pues yo era niño en esa época, entonces era un lujo. A pesar de que mi padre tenía dinero, pues no era tan común que fuéramos a comprar reloj. Compraba por lo menos uno. Existieron tantos modelos hermosos que hoy en día no existen. Ya tengo varios muy cotizados y buscados. Saludos. Pues gracias por el comentario. Y pues sí, de hecho sí llegué a ir a Tepito a ver, así que a comprar fayuca, pero en sí para relojes, donde recuerdo que más fuimos fue ahí en la avenida de la México-Tacuba, ahí en el área que es conocida como la Ribera de San Cosme. Ahí también había muchos que vendían fayuca a lo largo de varias cuadras en la banqueta sobre la calzada México-Tacuba.
ahí es donde llegamos a comprar varios relojes. Entonces es de donde más recuerdo. Y bueno, pues ya con esto, pues ya como les mencioné, esto fue en el podcast anterior, el episodio 255, sobre relojes digitales de los 80s. Bueno, pues ya con esto vamos cerrando este podcast. Gracias por haberlo escuchado y pues nos estamos escuchando hasta la próxima. Cuídense.